Este día quiero invitarle a que juntos oremos al Señor y en nuestra oración, estoy hablando del mensaje, en nuestra oración le digamos juntos al Señor: Señor, aumentanos la fe. Mire, los discípulos en una ocasión fueron desafiados por el Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, el Señor Jesús estaba hablando de las ocasiones en las que ellos podían caer y las situaciones que ellos podían vivir, y les hablaba Jesús de cuando ellos caían y cómo debían levantarse y las cosas que tenían que tener cuidado. Y el Señor Jesús les dice en ese contexto: miren por ustedes mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volveré a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. En el contexto de llevar la vida cristiana, el Señor Jesús está hablando a sus discípulos y el Señor les está desafiando a vivir una vida de acuerdo a principios del reino de Dios. Y en ese contexto los discípulos de pronto se asombran y de pronto ven que lo que el Señor les está poniendo como desafío es algo difícil de llevar, y entonces voltean a ver al Señor Jesús y le dicen: Señor, si eso hay que vivir, entonces aumentanos la fe. Y el Señor Jesús les dijo: si tuviereis fe como un grano de mostaza, podréis decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Hermanos, usted y yo estamos viviendo un tiempo de aislamiento social. ¿Cómo está viviendo usted ese tiempo? Cada uno lo estamos viviendo desde diferentes perspectivas. En la publicación que escribí para este día, yo reflexionaba las diferentes ópticas que cada uno podemos tener mientras estamos viviendo en este tiempo de aislamiento. Por un lado, algunos nos quejamos de estar en casa. Ay, es que el encierro, y es que ya estoy desesperado de tanto estar en casa y ya quiero salir, y hay algunos que hemos estado desesperados por salir. Por otro lado, hay algunos que tienen que salir. Hay algunos que, queriendo estar en casa, tienen que salir de casa y tienen que ir porque es parte de sus responsabilidades. Reflexionaba, hermanos, en todos los que trabajan en el área médica, en el sistema de salud. Todos ellos han tenido que salir a cumplir una vocación. Algunos de ellos, la mayoría, si no es que todos, aún poniendo en peligro su vida, y algunos entregándola. Bueno, nota cómo hay diferentes ópticas en las que vivimos. Por un lado, hermanos, está el mandato general: quédate en casa. Y el llamado es: quédate en casa. Y si usted no tiene que salir, quédate en casa. Pero por otro lado, al que reparte huevos en el centro comercial, le decimos: no te quedes en casa, porque yo necesito que vayas y surtas de huevos o del alimento que necesito para cada día. Es decir, cada uno lo estamos viviendo de maneras diferentes. Una mamá estaba un poco preocupada y estresada porque tenía 3 hijos en casa, y ahora tiene que estarles explicando a sus 3 hijos pequeños los trabajos, las tareas, y de alguna manera quejándose y diciendo: ¿cómo puede ser posible que ahora yo con todas las tareas el trabajo se me ha multiplicado? Por otro lado, el maestro también está enfrentando situaciones diferentes. Está teniendo que trabajar en una plataforma y muy probablemente para muchos de ellos esa plataforma es algo nuevo. Ese sistema digital es algo que desconoce en parte, y para muchos ha sido un desafío y una carga de estrés mayor el tener que trabajar de esa manera. Bueno, cada uno lo estamos viviendo de maneras diferentes. Pero en estos tiempos, hermanos, independientemente de la óptica desde la que cada uno lo estemos viviendo, usted y yo tenemos que vivir la práctica de fe. ¿Qué ha sido la práctica de nuestra fe?
Hermanos, y para usted, la práctica de fe ha representado la costumbre de ir a la iglesia, la costumbre de reunirse una vez por semana con sus hermanos, en algún grupo, en alguna célula, en algún estudio, en alguna reunión de alguna organización. Si eso es la que ha representado para usted la práctica de fe, el asistir a un determinado estudio una vez por semana, esa ha sido su práctica de fe. O tal vez para algunos que nos están viendo por primera vez, usted no tiene esa práctica de fe. Su práctica de fe se limitaba a recordar a Dios de cuando en cuando y meditar en Él, en lo que ha hecho, y no pasaba de ahí. Yo creo, hermanos, que en este tiempo nuestra práctica de fe está siendo desafiada y estamos en el momento en el que debemos mostrar que verdaderamente usted y yo estamos viviendo por fe, por una fe que hemos depositado en el Señor Jesucristo. Usted y yo estamos caminando en esa fe. Debemos caminar en esa fe. Si no podemos venir al templo, ahí en la casa, usted y yo podemos seguir desarrollando nuestra práctica de fe y nuestro caminar con el Señor. Es lo que estamos viviendo. Bueno, y hablando de la fe, hermanos, podríamos decir que en la Escritura hay diferentes rangos de fe, por llamarlo de alguna manera. Analizando el tema de la fe solo en el Nuevo Testamento y solo en los Evangelios, hermanos, encontramos diferentes frases con las que el Señor Jesucristo se refirió a la fe. Si recordáramos cuando Jesús estaba en Capernaum, aquel centurión que intercedía por su criado que estaba enfermo, ¿se acuerda que aquel le decía y le rogaba a Jesús que sanara a su criado? Y le decía: no necesitas ir, yo reconozco la autoridad espiritual que tú tienes. Y en el entendimiento de esa autoridad espiritual le dijo a Jesús: Señor, tú solamente di y él va a sanar. Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. A esta fe podríamos llamarle una fe sobresaliente. Así la remarcó el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda usted de aquella mujer cananea? Aquella a quien el Señor Jesús le dijo: yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella le contestó y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Ahora encontramos una fe grande, así la llamó Jesús: grande es tu fe. Bueno, diferentes rangos de fe, pero eso no ocurrió siempre. No todos los rangos de fe fueron de ese tipo. Hoy quiero, hermanos, que analicemos algunas ocasiones en las que el Señor Jesús, particularmente con sus discípulos, se refirió a ellos como que tenían poca fe. Y más que la frase de poca fe, quiero que analicemos las situaciones en las que el Señor Jesús se refirió de esa manera con sus discípulos. Y vamos a ver, hermanos, algunos ejemplos en los que el Señor Jesús lo llamó así. En una ocasión, hermanos, en Mateo capítulo 8, cuando los discípulos enfrentaron una tempestad, en esa tempestad a la que se enfrentaron, el Señor Jesús estaba durmiendo mientras la tempestad arremetía contra aquella embarcación. Y en esa ocasión, después de que el Señor Jesús reprendió la tempestad y reprendió al viento y se hizo grande bonanza, según lo dice la Escritura, el Señor les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? Jesús llamó hombres de poca fe en una situación donde los discípulos tuvieron temor. Los discípulos estaban enfrentando un momento en el que ellos tuvieron miedo. Y el Señor les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ahora, yo quiero que medite, hermano, cómo el Señor Jesús
en medio de la lección, en medio de lo que él nos enseña en ese pasaje, dice en la escritura que primero reprendió al viento y reprendió la tempestad y se hizo grande bonanza. Es decir, sí, Jesús quería darles una lección, pero Jesús ayudaba a los discípulos en medio de esas lecciones que él quería darles. En medio de esa situación en la que estaban, en las que ellos tenían temor y de alguna manera no tuvieron la suficiente fe para mantenerse firmes en esas circunstancias, el Señor Jesús primero calmó al viento, primero calmó la tempestad y luego les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Yo creo, hermanos, que en esta situación que estamos viviendo, en esta temporada de aislamiento social, el temor va a ser un sentimiento que de pronto va a venir y va a tratar de arremeter en contra nuestra. Es de alguna manera normal y natural. En esos momentos, hermanos, cuando venga el temor, por la razón que sea y desde la óptica que usted esté viviendo este aislamiento social, es un tiempo para decirle al Señor, como los discípulos: Señor, aumentanos la fe. Si usted, hermano, está en un momento en el que el temor viene a su vida y empieza a tener temor de lo que estamos viviendo y de lo que se escucha y de tantas cosas que se están diciendo en este tiempo, usted abra su corazón y clame al Señor como los discípulos ahí en Lucas 17: Señor, aumentanos la fe. Y cuando usted clame al Señor: aumentanos la fe, entonces el Espíritu Santo va a venir. Y el Espíritu Santo que mora en usted y va a producir en usted ese fruto de fe que usted y yo requerimos en este tiempo para salir avantes en esta situación que estamos viviendo. En otra situación, hermanos, en Mateo capítulo 14, ¿se acuerda cuando Pedro dudó mientras caminaba sobre las aguas? Jesús viene, se presenta y Pedro le manda un desafío al Señor Jesús, y el Señor Jesús le regresa el desafío. Pedro le dice: si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor Jesús le dijo: yo soy, ven. Y Pedro, hermanos, así de acelerado como era, empezó a caminar sobre las aguas, pero en un momento dudó. Hubo un instante de duda, y cuando ese momento de duda vino a Pedro, entonces él comenzó a hundirse. Y dice la escritura: el Señor Jesús asió de él y luego le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero otra vez, primero asió de él. En medio de la duda que Pedro tuvo, hermanos, el Señor le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero para cuando el Señor le dijo: ¿por qué dudaste?, ya lo tenía fuertemente tomado de su brazo. Es decir, hermanos, en medio de la duda, el Señor no te va a dejar. Allí en medio de la duda, cuando la duda venga, es tiempo de que tú voltees al Señor y le digas: Señor, auméntame la fe. Señor, si es cierto que estoy dudando. Hermanos, creo que una de las cosas que más tenemos en estos días es incertidumbre. Muchas de las cosas no sabemos el día de mañana. A mí me han preguntado: ¿y qué va a pasar dentro de 3 semanas? Los superintendentes, el obispo, hemos estado posponiendo algunas fechas y hemos ido avanzando en el posponer esas fechas conforme vamos teniendo noticias. Y algunos me preguntan: bueno, y en julio esto que estaba planeado, ¿lo vamos a poder tener? No sé todavía. Todavía no sé. Hay cosas que todavía no sabemos. Hay cosas que son incertidumbre para el día de mañana. Pero en medio de esa incertidumbre, en medio de esa duda de lo que a usted en lo que está viviendo de manera personal, de manera particular con su trabajo, a algunos de ustedes los enviaron al trabajo y les dijeron: yo te aviso cuando ya vas a poder regresar, y no sabe usted si es la próxima semana o si es dentro de 2. Hermano, en medio de esa incertidumbre, en medio de esa duda, clame al Señor Jesucristo y dígale: auméntame la fe. Y el Señor va a venir. Y el Espíritu Santo va a venir y le va a fortalecer de tal manera que usted va a poder sostenerse en fe en medio de este tiempo de duda, en medio de este tiempo de incertidumbre. Otra ocasión, hermanos, cuando
los discípulos se enfrentaron a una situación en la que tenían que tener una interpretación espiritual. En Mateo capítulo 16, el Señor Jesús les estaba hablando a sus discípulos y les dijo: guárdense de la levadura de los fariseos y de los escribas. Y entonces en esa ocasión a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Y ellos dijeron: está hablando de esto porque ya se dio cuenta que no trajimos pan. Es decir, ellos interpretaron de manera personal lo que Jesús les estaba dando como una enseñanza de un principio espiritual. Jesús quería enseñar un principio espiritual. Ellos necesitaban interpretar espiritualmente, no de manera personal, lo que el Señor les estaba enseñando. Y ellos lo interpretaron de manera personal. Esto dijo porque no trajimos pan, porque se nos olvidó traer pan. Y Jesús, conociendo lo que ellos estaban cavilando en sus corazones, les dijo: ¿por qué tienen preocupación del pan? ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Les recordó que Él había hecho una multiplicación de unos cuantos panes y había alimentado a 4,000. Y les recordó que había hecho una multiplicación similar y había alimentado a 5,000. ¿Cómo pues pueden tener preocupación por el pan? Es decir, en esto se requiere entendimiento espiritual, interpretación espiritual. Hermanos, hay situaciones en las que tú y yo necesitamos interpretar espiritualmente lo que estamos recibiendo como enseñanza, no de manera personal. Hay enseñanzas que son principios espirituales y que tú y yo tenemos que entender como principios espirituales esas enseñanzas. No que lo están diciendo, no que lo están anunciando por la situación particular tuya y que lo tomes de manera personal. En esa situación, hermanos, el Señor Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y luego les dio la enseñanza acerca de la fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza. Hermanos, usted y yo necesitamos clamar continuamente al Señor Jesucristo: aumentanos la fe, aumentanos la fe. Este es un tiempo para que usted y yo nos mantengamos firmes en nuestra fe, tomados de la mano del Señor Jesucristo y clamando continuamente al Señor y diciéndole al Señor: Señor, auméntame la fe. Quiero estar tomado de tu mano. No quiero caerme. Hay momentos de temor, hay momentos de duda, hay momentos en los que no interpreto de manera correcta lo que tú estás propiciando, lo que tú estás permitiendo en derredor mío. En esas situaciones, cualquiera de ellas, Señor, auméntame la fe. Quiero tener la suficiente fe para mantenerme tomado de tu brazo. ¿Y sabes qué? Cuando tú y yo clamamos de esa manera al Señor, el Señor va a venir. El Señor va a venir y va a fortalecer tu fe de una manera tan especial que es asombroso, hermano. Cuando tú y yo vamos al Señor, cuando vamos al Señor en medio de nuestros temores, cuando vamos al Señor en medio de nuestras dudas, cuando vamos al Señor en medio de nuestras necesidades y le decimos: Señor, auméntame la fe, el Espíritu Santo viene sobre ti y te fortalece de una manera tan especial que tú puedes levantarte con un nuevo vigor en tu alma. El Señor te fortalece con un nuevo vigor en tu alma si tú clamas continuamente al Señor. Una ocasión más, hermanos, cuando se requirió un entendimiento espiritual y cuando se requirió que los discípulos clamaran al Señor: aumentanos la fe, fue aquella ocasión en la que vino el padre de aquel muchacho lunático que a veces caía en el fuego y a veces caía en el agua, y los discípulos estaban intentando liberarlo y no pudieron. Y luego viene el Señor Jesús y lo libera, y los discípulos le toman aparte y le dicen al Señor: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe.
Va a haber batallas espirituales, hermanos, en medio de estos tiempos. En medio de estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, yo estoy seguro que el enemigo puede aprovechar y puede traer batallas, luchas espirituales a tu vida. Y en medio de esas luchas espirituales, hermano, tú puedes clamar al Señor y tú le puedes decir al Señor: Señor, auméntame la fe. No tengas temor. No tengas temor cuando el enemigo venga y arremeta en contra tuya. Cuando tú te enfrentes en una batalla con el enemigo y sientas que no lo puedes vencer, clama al Señor y dile: Señor, auméntame la fe. Y cuando tú clames al Señor de esa manera, el Espíritu Santo va a venir y te va a fortalecer y tú vas a salir victorioso en medio de esa batalla. Pero tienes que clamar al Señor y tienes que decirle al Señor: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Y cuando eso haces, el Señor viene. El Señor viene y te fortalece de una manera especial. Hermanos, termino con Mateo capítulo 6, versículos 25 al 30. En esta ocasión, los discípulos reciben una enseñanza especial de Jesús acerca de los afanes y la ansiedad de la vida. El Señor Jesús les dijo: por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por vuestro cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valen vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En esta última ocasión de los que estoy hablando con usted, que el Señor Jesús llama de poca fe, es cuando se preocupan por las cosas esenciales de la vida. Y yo creo, hermanos, que una de las cosas que estamos viviendo en este tiempo es entender que hay cosas esenciales de la vida. Y en esas cosas esenciales de la vida, usted y yo no tenemos que preocuparnos. Usted y yo tenemos que tener fe. Tenemos que creer con todo nuestro corazón al Señor que en las cosas esenciales, indispensables, básicas de la vida, el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor nos dice: no te afanes. Hemos visto, hermanos, en estos días al principio de las situaciones, cuando entró el pánico y vimos cosas desastrosas en las tiendas, peleándose por un papel sanitario, por una lata de comida, carros y carros llenos de comida, pensando, hermanos, en cómo yo puedo satisfacer mis necesidades. Pero ¿sabe qué, hermanos? Que en las cosas esenciales de la vida el Señor tiene cuidado de nosotros. Usted no tiene que preocuparse. No tiene que preocuparse por las cosas básicas de la vida. El Señor es nuestro proveedor. El Señor no nos va a dejar. Hay otras cosas, hermanos, que nos causan estrés, y si no son esenciales, hermanos, usted no se preocupe por ellas. Las hemos convertido en cosas esenciales de la vida, pero no lo son. Sí las necesitamos. Sí necesitamos de ellas, pero no nos vamos a morir si no las tenemos. Mire, en casa experimentamos casi 3 semanas sin internet. Estos días hubo una falla y estuvimos sin internet, y vimos que en estos tiempos y en mucho de lo que estamos haciendo estábamos requiriendo el internet. Pero
yo hablé con la familia y les dije, el internet no es algo que necesitemos para sobrevivir, así es que tranquilos y esperemos a que las personas encargadas tengan el tiempo de venir y reparar la falla. Hermanos, en las cosas básicas, esenciales de la vida, mire la secuencia que el Señor utiliza cuando está hablando de las cosas esenciales. Dice, y por vuestra vida, ¿por qué te preocupas? Cuando usted y yo le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, ni siquiera la vida misma debiera ser una preocupación. Usted y yo debemos haber pasado 2 etapas si estamos caminando con el Señor. Y si usted no está caminando aún con el Señor, no está llevando una relación con el Señor, usted debe vivir estas 2 etapas. Mire, la primera es cuando usted abre su corazón al Señor Jesucristo y cuando usted le recibe como su Señor y Salvador. Esa es una etapa inicial, ese es el inicio de su caminar con el Señor. Algunos, la mayoría de los que están viendo esta transmisión ya vivieron esa etapa, ya abrieron su corazón al Señor Jesucristo, ya le recibieron como su Señor, como su Salvador y están desarrollando una relación personal con Él. Pero hay otro momento en la vida en la que usted tiene que entregar su vida al Señor Jesucristo. No solo es recibir la salvación que el Señor nos ofrece, sino cuando yo digo, yo entrego mi vida, yo consagro mi vida, yo pongo mi vida en las manos del Señor Jesús y de aquí en adelante el Señor llevará mi vida por donde Él quiera. Cuando usted y yo hemos avanzado en esas 2 etapas de la vida, entonces nuestra vida está en las manos de Dios. Y por eso el Señor les decía, no os preocupéis por vuestra vida, su vida está en mis manos, y si está en las manos de Jesús, está en las mejores manos. No tenemos por qué tener preocupación. El Señor tiene cuidado de nuestra vida. Y hablando de la vida, entonces el Señor empieza a desglosar las necesidades básicas de la vida. Por vuestra comida, ¿por qué te preocupas? ¿Qué comeremos? ¿No sabes que las aves de los cielos ni siquiera siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta? En estos días, hermanos, que hemos estado en este tiempo de aislamiento social, me salgo en las mañanas, en las últimas semanas he estado teniendo el devocional en la parte de afuera, allí del patio de la casa. Y como como nosotros vivimos casi en las orillas de la ciudad, bueno, estamos rodeados de árboles y vienen los pajarillos todas las mañanas y llenan de cantos ahí alrededor nuestro. Y es maravilloso, hermanos, ver cada mañana y oír el canto de las aves y cómo vuelan y luego se paran en un lugar y vuelan a otro y andan buscando la comida. Hermanos, el Señor nos dice, ¿te preocupas por la comida? Tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad de ella y Él la va a proveer. No tienes que tener cuidado de ello. Dios va a proveer para ti de las cosas básicas de la vida. El vestido, ahora cuando hablamos, cuando la Escritura habla del vestido, hermanos, no está hablando del vestido de marca, está hablando del abrigo. Está hablando de lo que usted y yo necesitamos para refugiarnos, para abrigarnos. Eso el Señor tiene cuidado de usted. En esas áreas básicas y elementales de la vida, Dios tiene cuidado de usted. No tiene por qué preocuparse. Y si en algún momento dado viene la preocupación a su vida, usted debe clamar al Señor y debe decirle, Señor, auméntame la fe. Y yo le he desafiado a la congregación muchas veces. He comentado esto. Cuando usted verdaderamente vea en la mañana que abre su alacena y abre su refrigerador y no hay nada para comer, pero siempre aclaro esto: cuando no hay nada para comer, cuando verdaderamente no hay para comer, usted prepárese, porque ese día experimentará el milagro de provisión más grande y maravilloso que tal vez usted no ha visto. Pero cuando verdaderamente no hay nada, no sea ingrato, no sea ingrata, hermana, y abra la alacena y diga, ay, no hay nada, cuando ahí hay. A lo mejor no hay lo que está usted queriendo en ese día, lo que trae de antojo, pero si hay comida.
prepare la comidita, las lentejas, los frijolitos, las sopitas, lo que tenga ahí a la mano, y dele gracias a Dios y sea agradecido. Dios va a bendecir su vida si usted y yo somos agradecidos con el Señor en lo que el Señor nos da, en lo que el Señor provee. La comida, el vestido, y el Señor termina hablando acerca del futuro. El versículo 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. No te afanes por el día de mañana. El día de mañana traerá su propio afán. Hermanos, este es un tiempo en el que tú debes disfrutar cada día. Este es un tiempo en el que debes vivir cada día. ¿Y cuándo regresará a la normalidad? En la próxima semana, dentro de 2 semanas, ya nos dirán las autoridades. Cada semana, todos los días, estamos escuchando anuncios de ellos. Ahora, hermanos, viva el día de hoy y dele gracias a Dios. Y si en el día de hoy usted viene preocupación por el día de mañana, si en el día de hoy usted tiene preocupación por el vestido, si en el día de hoy usted tiene preocupación por la comida, voltea al Señor Jesucristo y dígale al Señor: Señor, auméntame la fe. Y vendrá el Señor, vendrá el Espíritu Santo y le fortalecerá de manera muy especial, que usted tendrá vigor en su vida, fortaleza espiritual, la fe suficiente para caminar ese día en fe, y el Señor le sustentará. La fe, hermanos, es algo que usted y yo debemos alimentar cada día. La fe es como el maná en el desierto para los hijos de Israel, que cada día iban y tomaban su porción de fe. Usted y yo cada día debemos ir al Señor y debemos tomar nuestra porción de fe. Si no hacemos eso, nuestra fe puede verse debilitada. Pero si usted y yo tomamos cada día la porción de fe que necesitamos, el Señor nos va a dar la fortaleza para caminar todos los días y salir victoriosos. De tal manera, hermanos, que en este tiempo que estamos viviendo, usted y yo podremos padecer momentos de temor. Cuando esos momentos vengan, usted voltea al Señor y dígale al Señor: auméntame la fe. Podrán venir momentos de duda. Cuando la duda llegue, hermanos, usted vea la mano de Dios como le ocurrió a Pedro. Vea la mano de Dios haciendo de usted, tomándole de su mano. Y cuando usted sienta la mano de Dios, dígale al Señor: Señor, auméntame la fe. Cuando usted reciba una lección y no tenga el entendimiento espiritual para interpretarla de manera correcta, y usted esté sintiendo que eso que está sucediendo es de manera personal en contra de usted, que alguien está atacándolo, que alguien está arremetiendo en contra de usted, voltea a ver al Señor y dígale al Señor: Señor, auméntame la fe. Cuando usted esté enfrentando una batalla espiritual, una lucha espiritual, voltea a ver al Señor y dígale al Señor: auméntame la fe. Cuando usted esté viviendo tiempos de preocupación por lo material, voltea a ver al Señor y dígale al Señor: auméntame la fe. Y ese día, hermanos, en ese instante, usted verá la mano de Dios manifestándose sobre su vida, manifestándose sobre su familia, trayendo provisión, trayéndole fortaleza, trayéndole fe, para que usted pueda seguir adelante. Ahí donde está en su lugar, quiero invitarle a cerrar sus ojos. Quiero orar por usted este día. Cierre sus ojos ahí donde está. Medite por un momento en lo que usted ha estado viviendo. Medite por un momento en las situaciones que le han ocasionado una carga de estrés mayor a la que usted cree que puede soportar. Medite en esos momentos en los que la preocupación ha llegado a su vida de tal manera que usted ha llegado a pensar que no puede con ella. Cuando el temor ha llegado a su vida, cuando la duda ha llegado hasta su corazón. En esos momentos son momentos para decirle al Señor: Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe.
Yo quiero orar por usted en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces lo que cada persona está viviendo. Ahora mismo hay personas, Señor, que están enfrentando una situación difícil. Algunos de ellos están enfrentando temores. Han venido pensamientos contrarios a tu palabra a la mente de algunos de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, yo reprendo, Señor, esos pensamientos contrarios a tu palabra que el enemigo ha tratado de poner en la mente y en el corazón de cada hermano. En el nombre de Jesús, yo reprendo esos pensamientos, Señor. Y este día nos unimos todos en un clamor. Y este día yo clamo por mis hermanos. Y todos juntos, Señor, decimos este día: Señor, aumentanos la fe. Uno de mis hermanos, Señor, ha sido atacado por medio del temor. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, reprendemos todo temor, arremetiendo en contra de la mente y del corazón de cada hermano, en el nombre de Jesús. Algunos de ellos, Señor, han sido atacados por medio de la duda. La incertidumbre ha llegado a la mente y al corazón de algunos de ellos. Padre, en esta hora clamamos juntos y te decimos: Señor, aumentanos la fe. Que esa ancianita, Señor, que esa mujer solita en casa, que esperaba, Señor, ansiosa el día en el que su familia la visitaba, y que por lo que estamos viviendo esta semana no llegó esa visita. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tu presencia maravillosa vaya con ella, Señor, y tú te muestres a ella. Que tu presencia, Señor, pueda hacerle sentir que tú estás con ella, que no está sola. Que ese varón jefe de familia, que tal vez está sin trabajar en esta semana, Señor, y que la duda, la incertidumbre, la preocupación por lo material ha llegado, Señor, a su mente y a su corazón. Este día me uno a su corazón y juntos clamamos a ti y te decimos: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Yo oro en esta hora en el nombre de Jesús para que el poder de tu Espíritu Santo venga sobre él, venga sobre esa ama de casa, Señor, que necesita la provisión en su casa. Nos unimos y clamamos a ti, te decimos: Señor, aumentanos la fe. Que milagros de provisión, milagros de multiplicación experimenten tus hijos en este tiempo. Que después de esto, Señor, testimonios gloriosos de la manifestación tuya, Señor, escuchemos para gloria de tu nombre. Hoy te decimos: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor. Hoy queremos vivir nuestra práctica de fe, Señor, confiados en ti, Señor. No temeremos. Hoy escuchamos tu palabra, Señor, cuando nos dices: no te afanes por el día de mañana. El día de mañana traerá su propio afán. Hoy te decimos: gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, por este plato de comida que has puesto en nuestra mesa. Gracias por lo que tú nos has permitido hacer, Señor, esta semana que acaba de terminar. Gracias, Señor. Hoy, Señor, estamos confiados en ti. Nuestra seguridad está en ti. Hoy más que nunca, Señor, estamos diciéndote: Señor, dependemos de ti. Estamos aprendiendo a depender de ti en todas las áreas de nuestra vida. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe. Señor, te damos gracias. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, estoy seguro, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, ha estado en el corazón de mis hermanos, fortaleciéndoles con vigor en su alma en este día, Señor. El poder de tu Espíritu Santo se ha manifestado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Sigue aumentando nuestra fe todos los días. Te exaltamos, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Hermanos, Dios les bendiga. Esté al pendiente de todos los avisos que estamos teniendo ahí en la página de Templo San Pablo. Y esta tarde iniciamos con el programa de radio a partir de las 6 de la tarde en la 95.9 de frecuencia modulada. Estaremos en el programa de radio. Esté expectante porque Dios nos está abriendo puertas. Es tiempo de que usted comparta el mensaje de la palabra del Señor. La bendición de Dios sea sobre todos ustedes. Dios le bendiga.